Como todos los lunes, aquí estamos para poder hacer un análisis de verdad. Créeme que a mí no me molesta los ataques, todo lo que dicen de este servidor, que por qué no hizo las cosas cuando estuvo, que si mi familia, que etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros cumplimos con nuestro deber de contarle a la población la realidad de lo que está pasando. Sabemos que eso tiene un costo personal, porque uno recibe los ataques que recibe la clase política y los ataques que recibimos de todo tipo, hasta por temas que no tienen que ver con uno. Y también tiene un costo político porque el gobierno se molesta cuando uno le cuenta a la población lo que están haciendo con ellos. Pero, de lo contrario, tendríamos que irnos a nuestras casas y dejar que el país se venga en declive, siga en caída libre, y acordémonos que tenemos una gran responsabilidad. Los que hemos vivido en este país tenemos responsabilidad con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos y con la gente que toda la vida ha sido explotada a través de todo este tipo de problemas y del país que no componemos. Y sería cobarde de nuestra parte no cumplir con esto y simplemente salir bien. Sería como admitir que ya hicimos dinero y ahora nos escondemos. Pero no es verdad. Aquí estamos trabajando. Lo que menos hemos hecho es plata, y menos en estos días, precisamente porque el año 2020 fue un año muy duro, producto de las medidas que tomó el gobierno central. Y yo particularmente creo que lo que manejamos fue mucho tema de desinformación durante todo el tiempo. Siempre estuvimos desinformados en todo sentido, ¿verdad? En todo sentido estuvimos desinformados porque la verdad no sabemos, y permítame desconfiar de cuánta gente realmente se contagió, que cuánta gente realmente murió. Hemos aquí hecho denuncias de cuánta gente murió de otras enfermedades y lo reportaron como que fuera el virus, ¿verdad? En fin, como siempre, como suele suceder, ¿verdad? Aquí lo que hay es manipulación de la información. Entonces, aquí, ¿qué hay? Realmente lo que hay es que lo que el gobierno reporta todos los días es un tema estable, y ahora quieren de la noche a la mañana decirnos que está subiendo. Está apareciendo el doctor que era el encargado del tema, que ya renunció. Ahora sale con una gráfica hablando de que ya viene el repique. Primero, si él ya renunció, no sé por qué tomamos las noticias de él como noticias oficiales. Y si él en su momento no dio a conocer los verdaderos cifras, ¿por qué está ahora hablando de este tipo de cifras? La verdad es que Guatemala ya pasó su peor momento, y depende de cada guatemalteco y de cada guatemalteca tomar medidas en todo sentido. Necesitamos guardar nuestro distanciamiento, sea cual sea la enfermedad, ya sea por catarro, lo que sea, lavarnos las manos, todas las medidas que tenemos que tomar, pero que no podemos hacer ya nunca más es quedarnos en la casa sin trabajar, porque lo que ha sucedido es que la economía se vino totalmente a pique, y quien más paga esto es siempre la gente más humilde, la gente más pobre, la gente de siempre. Los primeros que fueron despedidos todavía no recuperan su empleo, la gente que de una u otra manera tenía su negocio y quebró, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no puede volver a suceder, ¿verdad? No puede volver a suceder porque Guatemala, además el gobierno nos endeudó muchísimo más con el préstamo que se hizo para este presupuesto que está terminando. Vamos a tener los mismos préstamos y seguro más préstamos el año que viene. Lo que se dice en el diario El Aire, como le llamamos al chisme, ¿verdad? En pasillos, en corridos, es que lo que se está buscando es un aumento al IVA y a otros impuestos para poder recuperar las enormes cantidades de dinero. Para ordenarnos población, para ordenarnos guatemaltecos y guatemaltecas. Uno, somos un país que, según las estadísticas oficiales, tuvo la menor cantidad de contagiados y la menor cantidad de gente fallecida en el mundo. Somos de los países que menos sufrieron la enfermedad. Dos, nunca hemos tenido datos exactos de realmente cuánta gente se enfermó, cuánta gente no.
y cuánta gente falleció con este tema. 3, las medidas que se tomaron, en todo caso, lo único que hicieron de alguna manera fue llevarnos a la crisis económica que no le estamos contando a la población. Le estamos mintiendo a la población que se reactivó el turismo. Es mentira, que se reactivó la economía. Seguimos viendo todos los locales comerciales vacíos, los negocios totalmente vacíos. Las personas no tuvieron un salario o aguinaldo. Pero, número 4, sabemos que la plata que el gobierno usó para ayuda nunca llegó a la población, jamás llegó a la población esta ayuda, en todo sentido, ¿verdad? En todo sentido, esta ayuda nunca llegó porque el bono de trabajo no alcanzó y no fuimos nosotros, fue el mismo ministro quien salió diciéndolo. Sabemos que los recibos de la energía eléctrica no llegaron, que se perdieron, que se los robaron quienes los repartían y que tampoco eso sirvió. Sabemos que jamás se hizo la lista, la estadística de la economía formal de parte de las municipalidades y que entonces ese dinero tampoco llegó. Sabemos que la tasa de desempleo es la más alta de nuestra historia en muchísimos años, desde épocas de la depresión, y no hay una verdadera reactivación económica porque no se han tomado ningún tipo de medidas, el Congreso no ha aprobado ninguna ley, no ha habido nada, digamos, que de alguna manera permita la reactivación económica. Ahí está el sector privado proponiendo una serie de leyes y el Congreso no puede, y seamos honestos, no puede. Si el yo dijera que el Congreso en enero va a aprobar una serie de leyes de reactivación económica, va a volver a aprobar ajustes presupuestarios para ver si esta vez no se roban el dinero y de veras llega. Si yo dijera que el gobierno va a volver a poner un bono o algo por el estilo, pero eso es totalmente falso. No solo no funcionó, sino que en esta oportunidad el gobierno no tiene fondos, no tiene presupuesto y el Congreso de la República no puede hacer absolutamente nada hasta que no apruebe las Cortes. Es el mandato de la Corte de Constitucionalidad. El Congreso ya lo aceptó con la reunión que tuvieron hace unos días, de manera que aceptó que van a cumplir el mandato de la Corte de Constitucionalidad. Creó un método y de acuerdo a eso será el punto número 1 de la agenda todos los días, a menos que surjan verdaderas urgencias nacionales. Y el otro tema es que el Congreso, de una manera u otra, es un tema que no entendemos, hay una oposición que se limita a citar funcionarios y a publicar en las redes sociales lo que está sucediendo. No hay aquella oposición que se ha tenido en otros años, cuando de verdad la oposición entrampaba las sesiones por días y días y días hasta que no se le tomara en cuenta. No hay experiencia, hay gente sana, hay gente buena en todas partes, como en todas partes, pues no tiene experiencia para obligar a ese gobierno a hacer las cosas correctas. Y seguimos dándole mano libre con los estados de calamidad, con los estados de emergencia y todo lo que se les está aprobando, sin que haya rendición de cuentas. Aquí hemos hablado de ese tema y también hemos hablado muchísimo del tema de la libertad de expresión y de crítica. Aquí todos los medios de comunicación tienen que contar la verdad y la verdad es que este gobierno no está funcionando, que la pandemia vino a desnudar lo que somos como país, que el gobierno no rinde cuentas, que no tenemos clara la situación y que la situación económica es grave, no es mala, es grave, gravísima. Y que nuestras estadísticas nos siguen informando que las muertes en el interior del país se están dando por las mismas razones de siempre que no combatimos. Desnutrición, problemas de tuberculosis, problemas de muy mala alimentación, descuidos por falta de higiene, mala alimentación, etcétera, etcétera. Los grandes problemas de la nación que siguen siendo los mismos y que seguimos sin combatirlos. De esa manera es que la población no puede seguir así. Y si en estos momentos regresamos a todo el mundo a sus casas, regresamos con toques de queda, con poner limitaciones otra vez al transporte, de verdad el país no lo va a aguantar y la población, yo estoy seguro que en esta oportunidad tampoco se va a dejar. Ya tuvimos muy mala experiencia porque recuérdense ustedes que hay una baja en la alimentación porque los campesinos no quisieron sembrar a raíz de que no dejaron sacar sus alimentos durante la pandemia
dejaban que se transportaran los vehículos de las grandes empresas, pero los vehículos que salían desde Totonicapán y esos lugares eran detenidos. Entonces ya no hubo siembra y además el huracán se llevó las grandes cosechas y para eso no podemos cerrar fronteras. No va a entrar la alimentación a este país si cerramos fronteras, porque la alimentación la vamos a tener que importar porque no hay productos básicos como frijol, maíz y sobre todo arroz que se siembra en todo el nororiente del país y que se perdió ahora con esta cosecha. Y tenemos que buscar, y ojalá el presidente en esos temas se atreva, cómo arreglamos el tema de los aranceles para poder comprar en el exterior más barato que lo que se produce aquí, el tema del alimento básico. Y eso es rompiendo algunos esquemas donde hay prohibiciones para importar ciertos productos que va a haber necesidad de quitarlos, de manera que la economía tiene que seguir, el país tiene que continuar, y si hay un repunte o un rebrote, las medidas que tiene que tomar el gobierno son de otro tipo. Se habla también de una nueva cepa, se habla también de un nuevo virus. La verdad que todo esto aquí en Guatemala, en primer lugar, no ha llegado, en segundo lugar, se desconoce totalmente, y en tercer lugar, no entendemos. A mí me parece realmente algo inusitado que esta semana nos sorprendía el señor cardenal de la Iglesia Católica anunciando desde ahorita que la Semana Santa va a estar realmente otra vez prohibida y detenida. Esto nos va a causar grandes problemas a la economía. La Semana Santa, la gente que vive de los uniformes, de quienes están en las procesiones, las iglesias se mantienen de esas procesiones prácticamente todo el año. La gente que vende la serrín, la gente que sale a vender en las calles, la gente que tiene las ventas callejeras de la economía informal, no aguantaría una segunda Semana Santa sin este tema. Esto no puede ser. El gobierno tiene que encontrar salidas. Si esto fuera cierto, que no sean salidas que afecten el bolsillo y la economía del país. Y realmente no es una crítica, presidente, es un recordatorio. Cuando la gente sintió que le estaban tocando su bolsillo porque los diputados le quitaron plata al tema de la desnutrición, porque los diputados endeudaron más el país, porque le quitaron plata al organismo judicial, porque no invirtieron en programas de alimentación, ni tampoco tenían para invertir en programas de reactivación económica, la gente se fue a las calles. Entonces aquí hay que tomar dos temas muy, muy en serio. Cerrar la economía del país hace que la gente salga a las calles porque ya no se soporta en la población que le toquen su bolsillo. La gente tiene que llevar ese alimento básico a los hogares y eso la gente no lo va a permitir. No lo estamos haciendo nosotros, no lo estamos incentivando, pero incentivamos que la gente se exprese. Nosotros hablamos de que la gente debe participar, de que la gente no se debe dejar de tanta manipulación. Nuestra tarea no la hemos logrado, que es que la gente aprenda a votar, pues cuando elegimos y nos eligen y después cada uno de los gobiernos se equivoca, hay que exigirle a ese gobierno que llegó ahí con el voto de la población que haga las cosas correctamente. Y el otro tema es, ojo, cuidado con aumentar los impuestos, porque ahí peor la población va a salir a las calles, especialmente si hay un aumento al tema del IVA, al tema del transporte, y si se vuelve o si se insiste en el tema de la economía informal, que es la economía que en estos momentos, si bien debimos haberla formalizado en el pasado, no es ahorita el momento para formalizarla, porque la economía informal es la que más se vio afectada en la pandemia. En pocas palabras, yo creo que no podemos de ninguna manera quedarnos callados, advertirle a la población de esta intención que pudiera existir. Si la intención es simplemente un rumor, qué bueno, pero si la intención está ahí, hacemos ese llamado a los dos lados. Al gobierno, que sepa que la población, y ya tuvieron una experiencia ahorita, no se va a dejar, y a la población para que de verdad no nos dejemos, porque de ninguna manera se puede subsistir sin trabajo. El gobierno no puede seguir financiando, pero además de estar financiando a la población, no lo hace porque el dinero se pierde en el camino y lo sabemos, y no se han podido rendir cuentas de ninguna manera. Y ahí, en ese tema, tenemos que poner muchísima atención también. Así que algo desordenado, pero el análisis es ese, ¿verdad? No tenemos datos reales, sabemos que esos datos no son del todo
cierto. Nos sorprende que la persona encargada del tema del COVID, si renunció, ahora aparezca con una estadística diciendo que ahí viene el rebote y que el tema va a ser crítico. Nos sorprende, nos preocupa que se esté pensando en cerrar el país. Eso sería grave para todo el país. Tercero, nos preocupa más aún que se hable de impuestos y sobre todo nos preocupa que no existe una verdadera reactivación económica porque el Congreso de la República no va a poder aprobar ninguna de las leyes que se están pidiendo para la reactivación económica. Pero además es un gobierno que con los estados de calamidad, que lo que la población tiene que entender que cuando el gobierno pide un estado de calamidad es para poder hacer compras y para poder hacer movimientos de las cuentas bancarias, para poder realmente mover de un lado a otro las finanzas del país y sobre todo las compras con suma libertad, sin acudir a la ley de contrataciones del Estado, sin tener que hacer licitaciones, sin tener que llenar ningún requisito y peor aún, sin que el Congreso le exija cuentas cada mes cuando tenga que renovar. Esa es la situación en la que estamos y es más que una noticia, es una alarma la que el día de hoy estamos poniendo porque que nos pueden agarrar de sorpresa y esto sería grave para la población. Y acuérdense que ya permitimos un estado de calamidad que violaba muchos derechos elementales de la Constitución y yo creo que en esta oportunidad no podríamos volverlo a permitir y la población no estaría dispuesta a permitirlo porque ya el hambre ya pegó fuerte, el desempleo y todo lo demás lo han provocado.